Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver brevísimamente las diferencias entre los padres de la sociología Karl Marx y Emil Durkheim. Hemos de aclarar que si bien hay sendas diferencias, la mayoría de las cuales las repasaremos en el video, también hay algunas similitudes, con lo cual estarán sorprendidos y podrán completar la mayoría de sus trabajos parciales y finales con esta información que les voy a brindar a continuación. Como bibliografía estaré recomendando Teoría Clásica Social y Sociedades Modernas, que habla acerca de Marx, Durkheim y Weber, de Edward Royce. Vamos a ver, entre las principales diferencias que podemos estar contemplando, la que primero nos viene a la cabeza es la división del trabajo social y cómo surge la sociedad moderna tanto para Marx como para Durkheim. Ya conocen que Durkheim incluso tiene un libro, uno de sus trabajos o tesis fundamentales es la división social del trabajo, donde establece que el surgimiento de la sociedad moderna se debe a los procesos de especialización selectiva de la economía, donde cada clan, grupo familiar o parte de la sociedad va especializándose en trabajos cada vez más específicos de producción dentro de la economía de la sociedad. Así algunos se dedicarán al campesinado, otros a las manufacturas, otro a la legislación, otro a la vigilancia y la custodia de la sociedad en su conjunto. Y esto es lo que da como resultado la sociedad moderna, orgánica o organicista, donde cada uno cumple un rol y una función bien diferenciada y nos necesitamos mutuamente, ya que debido a nuestra especificidad requerimos del trabajo ajeno. Obviamente esta visión será muy naif o muy inocente para Marx, el cual considera que el proceso de especialización y diferenciación social se debe fundamentalmente al capital, quien puede disponer de lo socialmente producido y por lo tanto quien produce y quien no produce. Desde las sociedades primitivas esclavistas, donde el esclavo no es dueño de lo que produce, hacia la sociedad feudal, donde el siervo tampoco es dueño de lo que produce, sino el señor feudal, hasta obviamente la sociedad moderna, donde el burgués no es dueño de lo que produce, sino el capitalista. La siguiente división la podemos encontrar en cuanto a la moralidad o a lo moral, a la ética, a los valores que unifican una sociedad. Según Durkheim, esta moral social dará como resultado la cohesión, la solidaridad, la argamasa que une a los individuos, como es que diferentes grupos sociales especializados, individualizados, que producen y tienen intereses obviamente diferentes y a veces contrapuestos los unos con los otros, pueden vivir en sociedad o en comunidad. La respuesta que da Durkheim es porque compartimos esa misma moral y esos mismos valores que nos hacen ser partes a todos de una misma sociedad, todos ciudadanos o conciudadanos de un mismo grupo que se beneficia en su totalidad o se perjudica en su totalidad, depende de el perjuicio y el beneficio de cada uno también. Ahora, obviamente, para Marx, esta moral social o cualquier tipo de ideología, vamos a decirlo claramente, no beneficia a todos, sino que hace pasar los intereses de unos particulares, en este caso la burguesía o dueños del capital, por los intereses de la comunidad toda. Y esa es la razón por la que podamos compartir una misma moral. ¿Por qué el proletario tiene la moral de la burguesía? Porque todos tienen la moral de la clase dominante para poder defender los intereses de la clase alta. El siguiente está muy relacionado y tiene que ver con el Estado. Así como para Durkheim el Estado es un hecho social, es decir, una expresión de la moral colectiva y de sus leyes, de sus normativas, para Marx no es más que la mera herramienta de la burguesía. Ya conocen la diferenciación entre estructura económica, es decir, los medios de producción y el modo social de producción, y precisamente todo lo que tiene que ver con la infraestructura o superestructura social, que tiene que ver con, en primera instancia, el Estado, la legislación y las leyes que protegen la propiedad privada, y en segunda instancia, obviamente, todas las formas de cultura que vienen a ser la anuencia o el respaldo de esa protección.
la educación, la religión, los medios de comunicación, los escritores, literatos, artistas, todo el aspecto cultural que para Marx viene a sostener la estructura económica. Ahora bien, dentro de esa superestructura social, el Estado, para Marx, no es más que otra de las expresiones de la defensa del capital, precisamente, y del mantenimiento de la estructura económica a lo largo del tiempo. En cuanto a la religión, pasa lo mismo que con la moral social. Para Durkheim, así como también para Comte o Saint-Simon, la religión, por lo menos en el medioevo, la religión cristiana, había sido la gran ligazón. De hecho, religión significa eso, religare o rejuntar, reunir, unificar, restablecer un vínculo. Había sido ese gran ligazón o ese gran herramienta de cohesión social que había mantenido unido a la sociedad europea. Con el advenimiento de la modernidad, de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, de los grandes cambios sociales, esa ligazón se había perdido y estábamos en un periodo de crisis o de permutación, de transformación de una sociedad a otra. Los viejos valores aún no habían desaparecido del todo y los nuevos aún no estaban naciendo, como dice el viejo dicho. Y parte de esa ligazón debía ser apropiada ahora por el Estado y una sociedad laica para restablecer los valores sociales. Es decir, por ejemplo, mediante la educación pública se podía llegar a tener por así decirse, un comparativo a lo que anteriormente hacía la Iglesia, esparcir sus valores en toda la sociedad. De mismo modo, la educación pública, por ejemplo, podría reunir a diferentes grupos sociales bajo los mismos valores éticos, ciudadanos, de respeto a la autoridad y a la ley, a la democracia, al conocimiento científico, etc. Esto vale tanto para la religión como para la educación. Para Marx, la educación es una herramienta de la burguesía, al igual que el Estado, y lo mismo que la Iglesia, no sirve más que para el adormecimiento de las masas, para que no reconozcan su propio clase y los intereses de su propia clase, y por lo tanto sirven como una especie de opio. Como había dicho, la religión es el opio del pueblo, aunque hoy también podríamos decir lo son los medios de comunicación y demás, las redes sociales, las apps, etc. Son herramientas de adoctrinamiento o adormecimiento de la conciencia. Ahora bien, en lo que sí coinciden es en los hechos sociales que Durkheim había descrito como formas de actuar, sentir y pensar externas al individuo y que se le imponen coercitivamente. En esa exterioridad y coercitividad estarán de acuerdo ambos, siendo los precursores del funcional estructuralismo Durkheim y del estructuralismo interpretado por ejemplo por Althusser en Marx, viendo cómo la estructura social prima por sobre el individuo. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso, caótico repaso. Si te ha gustado, por favor, compártelo. De esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de ciencias sociales, sociología y filosofía.